para esta oportunidad. Bueno, vamos a entrar en materia. Leticia, sí, un gusto recibirte, empezaría contigo. ¿Qué comentario, qué sentimiento tienes de lo que ha sido esta jornada a esta altura de la noche, una jornada que ya es adulta? Bueno, primero recalcar que fue copiosa la presencia de los ciudadanos en las urnas, a pesar del temor por la pandemia, por el contagio de la pandemia, que hay con mucho entusiasmo, yo noté por lo menos en la casilla que me tocó votar, mucho entusiasmo por sufragar, y si esto lo elevamos al tamaño de nuestro país, pues felicidades a la ciudadanía mexicana por este esfuerzo de elegir a quienes nos representan, a quienes nos gobiernan, desde nuestro momento que es el voto ciudadano. Entonces, muy contenta de que esto haya sido así. Fíjate que lo refieres muy bien, siempre, y ya es una especie como de etiqueta de los periodistas cuando decimos el gran ganador fue la abstención. Hoy hablar, y nos lo decían ya para iniciar este ejercicio de comunicación, José, de que hablar de un 55% de participación ya es reconocer una gran participación. Tú que conoces las entrañas de lo que significa organizar una elección y particularmente en ese estado impresionante, el Estado de México, ¿qué lectura le das a una gran participación? Pues que hay mucho interés de la gente en ir a votar por quien va a ser su representante en muchos cargos de elección popular. Y si se confirma este 55, porque ahorita estamos especulando mucho con sí, información preliminar. Habrá que confirmarlo, ¿no? Si se confirma, ¿puede ser sí, más? Ojalá. Si se confirma este 55, me parece muy bueno. Ha habido ocasiones en que no ha llegado al 50% la elección intermedia como esta. Si hay más de 55% es extraordinario y sobre todo en condiciones de paz, Carlos. Yo destacaría eso primero, porque vea mucho miedo sobre el nivel de violencia que ha habido en México en los días pasados, que ha sido alto en comparación con otras elecciones. Tristemente, sí. Sí, tristemente, pero en general, aunque conocemos que ha habido incidentes, incluso en nuestro Metepec, desafortunadamente, en general parece ser que los hechos de violencia no son como podría adivinarse en un principio. Yo con eso estoy muy contento, con ese hecho. Gane quien gane el resto de las elecciones, ya se está anunciando por Alejandro Moreno alguna composición de lo que se pensaba que sería la Cámara Federal, en solamente una mayoría simple para Morena y aliados. Y con este tema y otros muchos hay que discutirlo, porque me parece que es ejemplar la elección. Puede ser por el nivel de participación ciudadana, pero también por el nivel de paz que hubo, por fortuna. Ahora, una elección pues con factores muy importantes, Juan Carlos, que podrían advertir o justificar una no participación importante de la ciudadanía, todavía con una inercia de la pandemia tan dolorosa, tan lastimosa para muchas familias del Estado de México y del país. El tema de la violencia que refería a José, hoy es triste y preocupante el ver cuántos políticos, candidatos han sido agredidos, muchos de ellos incluso asesinados. Entonces son factores, lo veo, la violencia, preelección y el tema de la pandemia. Sin embargo, ¿por qué la gente se volcó a las urnas? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que habría que ver dos trazos en el mismo camino. Por lo que hace a la sociedad, ya lo han dicho y yo también lo reitero, la participación ciudadana es el síntoma de salud de una democracia. Y parece que en el caso de nosotros, las elecciones son como el método que tenemos para resolver los conflictos. Cuando la gente se vuelca por una vía pacífica a manifestar su opinión, lo que hace es reiterar que prefiere esa vía en vez de la violencia. Pero otra cosa son los actores políticos, los partidos y los candidatos, que ahí todavía me parece tienen mucho que deberle a nuestro sistema político. Porque ahí lo comentábamos, si le hiciéramos caso a las declaraciones de los dirigentes y de los candidatos, necesitaríamos 60 estados para repartir seguramente, porque ahorita ya todo el mundo levantó la mano. Necesitaríamos más de ¿cuántos municipios para reconocer los triunfos? Para ellos hoy nadie perdió. Nadie perdió, entonces sí. Me parece que son dos cosas distintas. En términos de participación ciudadana, quien sale a votar lo hace porque prefiere un método pacífico para resolver el conflicto en vez de uno violento. Y en el caso de los políticos, es lamentable que todavía sigan esos niveles de cultura política, pues digamos, tan antidemocráticos, pero bueno, es síntoma de del país que tenemos. José, tu lectura de la jornada de hoy en términos de contribución periodística,
¿Qué pasó hoy? Estuve en el Valle de México y me sorprendió ver una alta participación electoral. Incluso platicaba con algunos vecinos en el municipio de Huixquilucan, donde votó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, y coincidían en que había una gran afluencia de personas. Hay que establecer también que mucho tiene que ver cómo se polarizó la votación. Hubo, por un lado, dos coaliciones grandes conformadas con partidos políticos de gran infraestructura tratando de jalar la atención del electorado. Hay que recordar que Va por México de PRI, PAN, PRD, pues conjuntaron esfuerzos. El PRI es un partido que tiene una estructura importante a nivel nacional. Por otro lado, Acción Nacional en los últimos años ha cautivado el voto ciudadano, el voto de los habitantes. Y el PRD, un partido que venía a menos, un partido que tenía ya una deficiencia electoral, pues se conjuntaron frente a la coalición del partido así identificado, el partido en el poder, Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, y en algunos casos el Partido Verde Ecologista, incluso en el Estado de México participaron en algunos distritos en coalición. Esto trajo la atención que eran las dos grandes coaliciones que se disputaban algo muy importante, que es la estabilidad del Congreso de la Unión, el equilibrio de fuerzas. Para el presidente de la República, obviamente sus partidos aliados, Morena, como ya lo dije, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, pues querían mantener la mayoría, mientras que la otra fuerza opositora quería generar un equilibrio, romper esa mayoría. Y otro tanto, partidos políticos nuevos que obviamente están de acuerdo con las tendencias que estamos observando, están en riesgo el registro. Hay que ver cuánto salvan esta posibilidad. El Partido Verde parece que así va a ser. Entonces, ante eso, la participación ciudadana, respondiendo a tu pregunta, Carlos, creo que es alta, como ha sido ya en ascenso en las últimas elecciones, me parece que del 2015 al 2021, en 6 años, cuando también finalizó el tripartidismo, por ejemplo, en el Estado de México. Ahora, hablamos de una organización que hay que destacar por parte de nuestro Instituto Electoral, el mexiquense, no se diga del Instituto Nacional Electoral, por todo lo que implica el padrón a nivel país, la participación ciudadana. La pregunta que les pondría sería saber hoy de qué estatura, Leti, de qué estatura es nuestra democracia, qué tamaño tiene, cuánto le falta por avanzar y por madurar, ¿dónde la ubicas? Yo diría que estamos más allá del 50%, si lo ponemos en porcentajes. Tanto en términos de participación ciudadana, de interés por las elecciones, por los candidatos, por los partidos, que es comentaba hace un momento, que es un activo que se va acumulando generacionalmente. Y esto hace que en las próximas generaciones no les sea extraño que hay competencia política, que hay partidos distintos, que hay confrontación entre partidos, confrontación entre candidatos y que incluso podemos tener vecinos que no comulguen con nuestra propia preferencia partidista. Esta es la parte que más fundamenta el crecimiento de la democracia, que el ciudadano se haga cargo de sus derechos, de sus obligaciones y que no renazca en cada elección, sino que sea continuo, paulatino y que en determinado momento no nos dé miedo ni ir a votar, ni ser candidatos, ni no comulgar con ideas distintas a las nuestras. El derecho al disenso, eso es lo que se va abonando. Yo creo que ahí estamos más o menos parados. Carlos. ¿Tú, Juan Carlos, de qué tamaño ves, al igual que Leti, de arribita del 50% la estatura de nuestra democracia? Mira, yo acostumbro siempre a utilizar números, ¿no? Es una deformación, ¿no? Y siempre mis amigos a veces me cuestionan. Pero digamos, hay varios estados dentro de un estado. El Estado de México tiene 30 municipios que concentran el 77% de la lista nominal y ahí además hay 28 distritos de los 45 que tiene el Estado, 38 de los 45. Entonces, me parece que hay un primer estado que es el Valle de México. Ahí los niveles de participación tienden a ser menores que en el resto del estado. Hay municipios como Ixtapan del Oro que vota arriba del 70% cada elección. Entonces me parece que yo primero dimensionaría qué es relevante para cada partido y qué es relevante en términos de la competencia. Y lo que está en juego es la mayoría en la Cámara. Por supuesto, al gobernador y a su partido le conviene tener una mejor presencia en el Congreso. A los partidos les conviene tener una mayor cuota de votos. Rumbo al 23 se renueva la gubernatura y el que llegue en mejores condiciones, me parece, tendrá mejores chances para ganar. Y por supuesto, en términos de la teoría del incentivo político, hay otros 95 municipios que, si se reparten, van a ser buenas noticias para los demás partidos. Aunque son municipios pequeños, de 5,000 electores, de 10,000 electores, no deja de ser un incentivo para el Partido Verde, para el PES, para cualquiera que gane en el ámbito local.
Pero a mí me parece que lo estratégico es ver cómo queda integrado el Congreso y luego quién se lleva la mayor cuota de votos. Eso, a mi juicio, es lo que generó una gran participación, es lo que genera que los actores políticos saquen sus recursos para competir y es lo que genera los incentivos en términos de competencia. Creo yo que en ese plan estamos, falta mucho por ver, pero creo que eso podría explicar de alguna manera el comportamiento. José, ¿qué nos falta para hacer crecer nuestra democracia, hacerla de mayor estatura? Mira, comentando como Juan Carlos los datos cuantitativos, nuestra democracia es una de las más grandes en el mundo por el volumen de votantes. Y es así también por el número de habitantes. Hubo esta vez más de 93 millones de votantes en nuestro país. El Estado de México es el 13% y es el más grande de la República por esa razón, con casi 13 millones de votantes. Pero frente a Norteamérica, por ejemplo, somos un poquito menos del 50%, quizá el 40%, de los votantes que ellos tuvieron, que fueron más de 200 millones en su elección. La nuestra es, siempre se dice que es la elección más grande, la que sigue, pues sí, porque aumenta el número de votantes, pero sí es enorme. Más de 93 millones de gente votando requieren una gran organización y en eso los institutos electorales están muy maduros, y son ejemplos internacionales para ser justos. Entonces, nuestro estado también es muy voluminoso en eso, tiene el 12% de las casillas totales, más de 20,000 casillas en el Estado de México, frente a los 160,000 que fueron a nivel nacional. Entonces, los volúmenes de organización que se requieren para esta cantidad de votantes es enorme, no es a menospreciar. Por eso la paz es tan relevante y por eso que las casillas se cierren en su oportunidad, que el conteo rápido ocurra, que se instalen, es relevante. Nuestro país es muy organizado en temas electorales frente a los volúmenes de las democracias de otras partes del mundo, Carlos. Muy bien. Quiero darle la bienvenida a la distancia a alguien que es de casa. Contamos con su colaboración que siempre enriquece el noticiero una vez a la semana, Rafael Cardona, desde la Ciudad de México. Rafael, con el gusto de saludarte. ¿Qué lectura tienes de esta jornada que ya es adulta, muy avanzada? Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos quienes están contigo en esta mesa de análisis. Pues mira, lo primero que yo querría comentar es que a la luz de estos resultados tomados casi como exit poll y todo lo que se ha venido diciendo, que aun cuando no es absolutamente oficial ni definitivo, a mí me llaman la atención dos cosas. En términos normales, las elecciones intermedias siempre representan una disminución, por lo menos, de los votos en la Cámara de Diputados para el partido que ganó la elección presidencial. Y al parecer, en este caso, no ocurrió así. Salieron a votar muchísimas gentes. Y el asunto parece ser que muchísimas de las gentes que salieron a votar y que no habrían tenido el impulso de hacerlo, salieron pero no como opositores, sino como apoyadores de las políticas del gobierno. Yo, ahora que tienes ahí tantas personas con diplomas académicos y con conocimiento de la ciencia política, a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo es posible que un gobierno que no ha resuelto los problemas que enfrentó desde el principio siga manteniendo un control y un buen resultado electoral? ¿Cómo es posible que en medio de la pandemia, el desempleo, la violencia, la crisis económica, la pobreza, el gobierno siga siendo capaz de ganar, al parecer, 9 o 10 de las elecciones para gobiernos estatales, se lleve completa una vez más las alcaldías de la Ciudad de México, prácticamente 13 o 14 de 16, y se lleve el 50 y tantos % o el 60% de los asientos en la Cámara de Diputados? Alguien hizo aquí bien el trabajo político, aunque quizás no haya hecho bien el trabajo administrativo y de gobierno. Esa es mi reflexión inicial. Muchas gracias Rafael Cardona. Y bueno, refiere Rafael que si son tan amables desde su conocimiento y experiencia, el comentario es a nivel país, cómo entender, según los datos que ya empiezan a surgir, los que él tiene, cómo entender a una administración a nivel federal
en medio de una pandemia, bastante cuestionado el manejo de la misma, con resultados poco aplaudibles en seguridad, en la economía. ¿Cómo puede ser que sea ese mismo gobierno el que se está encaminando a una victoria en términos generales? ¿Cómo entender ese comportamiento del electorado cuando ha recibido poco la ciudadanía en cuanto a resultados? José. Me parece, en mi punto de vista, que la propia dinámica del porcentaje de aprobación, que era arriba del 56%, en algunos promedios hasta el 60%, hablaba ya de que el voto López Obradorista estaba ahí, estaba intacto. Lo que repercutió es el desgaste de los gobiernos municipales en el caso de los municipios, el caso de los gobernadores en el estado. Hay que recordar que también había contiendas de gobernadores y el hecho de que hubiera grandes coaliciones enfrentando al presidente, porque él hizo campaña, hubo señalamientos de que utilizaba la mañanera para hacer cuestionamientos, para hacer denostaciones, para posicionar a su partido político. Es obvio que el presidente iba a tener una mayoría en un cierto porcentaje, porque hay que decir que las tendencias marcan un 40% para Morena, pero también un porcentaje muy cercano del PRI, más lejano del PAN y pues obviamente el PRD por el suelo. O sea, sí hay un posicionamiento aún de López Obrador, pero hay un crecimiento del PRI, creo que se va a ir abriendo más conforme avanzan las tendencias electorales. José. Bueno, yo creo que se debe en mucho este resultado de Morena, que sigue siendo positivo, al carisma del presidente de la República, a pesar de los resultados que tú comentas, Carlos, y que son ciertos. Recordemos que en la transición, cuando pierde el PRI por primera vez, el votante le da 2 oportunidades en la presidencia de la República al PAN. Se lo regresa al PRI, no cambia a la izquierda cuando el PAN no resulta positivo para la gente, le regresa al PRI el poder y después se lo pasa a la izquierda por primera vez en la historia, con Morena, ¿no? Yo supongo, yo creo eso, yo sentía incluso personalmente también eso, que la expectativa de combatir la corrupción bastó a la gente para pensar que debe continuar Morena. Esa es mi apreciación. Esa gran bandera de combate a la corrupción a mí me parece que continúa a pesar de los resultados negativos en muchas políticas públicas. Y quién sabe si esto sea para un pronóstico para saber si puede repetir en la presidencia de la República. Habría que calcular eso, la razón del votante, que se ha estudiado mucho, ¿no? ¿Cuáles son las razones del voto? Para mí puede ser el carisma del presidente y su gran bandera, que es el combate a la corrupción. Leti. Bueno, a mí que me interesa mucho más la visión ciudadana, yo creo que en este cambio que mencionan, la gente le apostó a Morena y lo vimos en los resultados, pero no cambia tan rápido, Carlos. O sea, permanece. Los que estudiamos esto le llamamos el bono de un partido, de un proyecto, ¿no? Este bono no cambia en 3 años. Los resultados están, o sea, no va a cambiar. Puede ser que cambie al final del sexenio, pero en 3 años no cambia. De ahí el monto de apoyo que tiene el presidente, pero también el proyecto, porque también hay que recordar que uno es Morena, digamos, nacional, y después está Morena a nivel local, ¿no? Que también tenemos, ya no sé cómo van los resultados, pero 6 o 7 gobernaturas van para Morena. Entonces, todo el proyecto es la 4T que desde el punto de vista de la gente, según yo, no va a cambiar tan pronto, no es tan rápido. Habría que ver si aumentan, digamos, los resultados negativos, si esto aleja al ciudadano, pero por lo pronto no lo alejó, por lo pronto se mantiene más o menos en los mismos parámetros, poquito menos, ya no es mayoría calificada, pero es mayoría simple. Ahorita quien te escuchó, ojalá sea mucha gente, Leti, y que no comparta la visión del actual gobierno, habrá dicho, ¿otros 3 años? Juan Carlos. Un apunte teórico y luego algunos elementos de encuesta. A ver, primero, el populista, y Andrés Manuel López Obrador es un líder populista, no necesita de intermediación para comunicarse con el auditorio, con los electores. Ahí están las mañaneras. No requiere de instituciones para que el sistema funcione. Y ahí están los ataques a las instituciones, los cuestionamientos a las instituciones. No requiere tampoco de un partido que lo soporte, y ahí está la amenaza de que si Morena no se corregía, iba a cambiar de partido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una razón más profunda detrás del líder populista, y es un quiebre en el sistema de partidos y es un quiebre de representación.
Entonces lo que tenemos ahí es, me parece, raíces más profundas de malestar ciudadano que encuentran en Andrés Manuel López Obrador una voz que durante décadas los partidos políticos les negaron. Hay una inmensa mayoría que se vio reflejada ahí, ganó la elección presidencial y ahora parece que le está refrendando todavía a la mayoría simple. Luego, desde el punto de vista de estudios de opinión, nosotros preguntamos en encuestas, ¿no? ¿Qué tanto le cree al presidente? ¿Le cree poco? ¿Le cree mucho? ¿No le cree nada? Y bueno, 50% o más del 50% no le cree nada. Y sin embargo, cuando uno pregunta la calificación, 6%. Y cuando uno pregunta la aprobación al gobierno, arriba del 6%. Cuando uno pregunta a los que son beneficiarios de programas sociales, cuando hay una preferencia del 40%, con el programa social se va al 60%. Cuando uno pregunta el combate a la corrupción, el que vota 40 se va al 70%. Entonces hay detrás del desempeño del presidente una explicación al resultado. Y hay también siempre la contraparte. Y la contraparte es que la oposición no supo en 3 años colocar una agenda, construir un discurso, tener una narrativa que convenciera del mal desempeño del gobierno, del problema económico que tenemos. Hoy tú le preguntas a los encuestados si él o alguno de su familia ha perdido el empleo el último año, cerca del 50% lo ha perdido. Y eso no fue capitalizado. Entonces ahí me parece una parte teórica, es un líder populista, es muy eficiente para comunicar, lo hace bien. Hay otra parte que explica el comportamiento de los ciudadanos, pero también hay un correlato. La oposición no supo convencer a esa mayoría que no le cree al presidente, que no lo califica bien y que no encuentra una sana o una justa representación en el otro bando. También hay que decirlo, porque es increíble que haya terceras opciones tan atractivas como Nuevo León o como en Chiapas, ¿no? Con personajes que realmente no sé si sea lo mejor que tenemos para presumir, ¿no? Rafael, ¿quedó resuelta tu inquietud a lo que preguntabas así muy particularmente? Sí, sí quedó resuelta en términos mucho más científicos, analíticos de los que yo había resumido en una sola palabra, que es masoquismo. Pero Refiere bueno, Rafael que para él lo resume en una sola palabra, se llama masoquismo. Rafael, más allá de lo que ya nos expones, ¿coincides en que hoy gana México, gana la democracia, gana el Instituto Nacional Electoral, gana el IEM del Estado de México? mira, yo creo que ganan los ciudadanos que se comportaron de una manera, yo no diría que ejemplar, se comportaron de una manera ciudadana, aunque suene un poco tautológico. Creo que los ciudadanos ejercieron su derecho, participaron en su obligación, dieron a conocer su punto de vista, su opinión, su preferencia y sobre todo lo hicieron en paz. Creo que una vez más se demuestra que sin el Instituto Nacional Electoral y los institutos correspondientes en los estados, no le podríamos dar este cauce institucional veloz y certero a los procesos electorales. Yo no diría que el Instituto Nacional Electoral o el IEM han ganado. Yo creo que han demostrado que cada peso que se invierte en la organización electoral autónoma por decisión constitucional y de Estado es dinero que le abona tranquilidad al país. Y eso es algo que no podemos perder porque costó demasiado tiempo construirlo y construirlo bien, como está construido. El sistema electoral mexicano no se cae como el metro, diría el señor Almagro. Rafael, siempre un gusto el contar con tu reflexión, tu participación. Te mandamos un abrazo y habrá oportunidad en la semana de pues analizar ya cuando se concreten en resultados de carácter oficial. Esto da todavía para mucho. Te mando un saludo afectuoso y gracias de verdad por siempre estar dispuesto en estar cerca de nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Rafael Cardona. Ahora lo que mencionaba Rafael, y ahí sí la pregunta va particularmente dirigida a ti, José, igualmente a Juan Carlos, que han vivido las entrañas de lo que es un instituto electoral. Se llegó a esta elección con una descalificación cotidiana al INE.
incluso de desaparecer prácticamente a los consejeros, una especie de traidores a la patria. Hoy en esta jornada en particular gana el INE, demuestra que no solamente cumplió con la tarea, sino se fortalece. Yo creo que sí va a demostrar que es una institución que vale la pena hacer más sólida, pero a los ojos del presidente no creo que vaya a ocurrir eso, porque el presidente ha anunciado lo que yo diría la mal llamada reforma administrativa. ¿Por qué? Porque ha dicho que va a cambiar los órganos constitucionales autónomos en el carácter de autonomía que tienen, retirarlo y regresarlo al Poder Ejecutivo. Esa es una reforma constitucional de fondo, no en sentido positivo. La reforma administrativa es otra cosa, es un cambio al número de dependencias, a las funciones que tienen las dependencias del Poder Ejecutivo. Estas no son dependencias del Ejecutivo. A eso él le llama reforma administrativa, equivocadamente. Pero esto es peligroso. Lo que viene a futuro, con todo y que se hizo una buena tarea, no quiere decir que a los ojos del presidente vaya a seguir funcionando así, al contrario. Ha dicho que lo va a cambiar. Y otra cosa más, hay dos grandes cosas sobre los institutos electorales. Esta idea de regresarlo al Poder Ejecutivo, o en este caso al Poder Judicial, en el caso del INE, pero también en el caso de los institutos electorales, el error que se cometió en hacer los OPLES dependientes de un Instituto Nacional Electoral. Grave error. Con el pretexto de que los gobernadores tenían atrapados a los institutos electorales, con el pretexto, se decidió llevarlos al centro. Ni siquiera cuando México tenía bases constitucionales centralistas en 1836 pasó esto. Nunca. Es la primera vez que se regresan hacia allá. Y si los gobernadores tenían tomados a los institutos, retírale al gobernador sus atribuciones o algo y deja que maduren los estados, ¿no? Que sigan creciendo en su madurez política. No como niños los regreses al centro. Son dos grandes batallas. Volver a ser autónomos a los institutos locales y segundo, no quitarles autonomía al INE. Vienen dos batallas fuertes. Que si hay un desfase, ¿no, Juan Carlos, en el nivel de confiabilidad, de eficiencia de los diferentes institutos electorales, teniendo también como referencia el INE? Sí, bueno, habrá casos de estados que tienen debilidades institucionales, pero yo me formé en el IEM desde sus orígenes y dos temas puedo presumir. El PREP del IEM es mucho más eficiente que el del INE, con mucho desde hace varios años. Se entrega más temprano, tiene menos errores. El registro de partidos que tenía el IEM era mucho mejor que el que tiene el INE. Y sin embargo, este modelo federalista ha venido, primero, fuera de la ley. Si ustedes buscan el Sistema Nacional Electoral en la legislación, no lo van a encontrar. Solamente está en la exposición de motivos. Pero luego el INE hizo un reglamento de elecciones que viola la autonomía, la autodeterminación de los estados. Pero como era un acuerdo político, nadie lo cuestionó. Ahora, ¿qué sucede cuando hay elecciones competidas y todos tienen un reparto de pastel? En mi experiencia, cuando hay un reparto para todos, todo el mundo voltea a ver al árbitro y lo felicita. Pero cuando hay una derrota dolorosa para una de las fuerzas, entonces cuestionan al árbitro, cuestionan las reglas y viene una reforma electoral. Entonces, va a depender mucho cómo termine la jornada hoy. Si se termina se termina como se pronostica, que haya una distribución de espacios, lo más probable es que haya una defensa del INE. Pero si hay una derrota más allá de lo previsible para Morena, el embate del presidente no va a cesar en las declaraciones. Va a haber un intento nuevamente que, creo yo, sí hay cosas que discutir. La primera, ¿qué tipo de régimen tenemos? ¿Federal o centralista? Eso hay que resolverlo. ¿Qué tipo de financiamiento público tenemos? ¿Nacional o local? Porque en este momento se duplica el financiamiento a los partidos políticos y los hace muy caros. Creo que eso se puede discutir y se puede arreglar. También se puede arreglar, y yo soy del modelo norteamericano, un órgano central fuerte que regula, que administra, pero los estados organizan la elección con las propias reglas nacionales, con autoridades supervisadas desde lo nacional, pero con la autonomía que distingue a un régimen federal como el que tenemos. Es interesante. A ver. Sí, exactamente. Es un respeto al federalismo el que ejerce Norteamérica, con unas elecciones muy fuertes en lo local. Desde ahí se traza todo. No dejaron a Trump pasar desde los estados, por ejemplo. Y en México no hemos resuelto el tema del centralismo desde que somos país independiente.
avances, retrocesos, pero seguimos siendo un régimen realmente centralista. Hay que reconocerlo. Y entonces trabajar en una solución más inteligente para el país. Eso creo yo, Carlos. Además, hablamos de que, Alan, todavía sigue siendo una democracia muy cara la mexicana, y si hacemos una especie de paralelo con la realidad del país, más de 50 millones de habitantes en la pobreza, y lo que nos gastamos en democracia, hay quien dice que no es un gasto, que es una inversión, pero sin embargo es importante fortalecer a las instituciones. Por supuesto, se ha planteado el tema del alto costo para la democracia de México. Sin embargo, en el tema del INE es claro que tiene que ver con el estilo político del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no solamente con el INE, son las diversas instituciones. Si se habla de transparencia y si se cuestiona su gobierno en tema de transparencia, dice que el órgano garante de la transparencia debe de ser renovado, que debe de cambiarse los titulares. Si se habla de combate a la corrupción, los órganos garantes de la corrupción también tienen que ser demolidos. En el caso del INE, pues ha planteado con seriedad el tema de la permanencia de Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente, y de algunos otros como Ciro Murayama. Sin embargo, es evidente que tiene que ver con el estilo del presidente López Obrador, porque también hay que reconocer que los espacios en el Consejo General del INE son de los partidos políticos, son propuestos por los partidos políticos, y no es la primera vez que se señala que uno u otro beneficia al partido político en el poder. Lo que pasa es que en otro momento el estilo del presidente de la República en turno era de aceptar los resultados de las elecciones, de tener un manejo más político en la relación con ambos poderes, y ahora el presidente, si no están de acuerdo con él y si no se le da por su lado, pues obviamente están malas instituciones, y en este caso el Consejo General del INE. Eso se presume mucho, ¿no? Y se lanza como una señal a la ciudadanía de no se preocupen, los institutos están dirigidos, compuestos particularmente en esencia por ciudadanos. Y también cuando se habla de eso que refiere Alan, de qué tan permeados están estos institutos por la clase política. Sí, desde luego que están, no solamente el INE, en todos los estados están presentes los partidos políticos, pero no tampoco es tan grave. Hay que pensar que así la vida política es así, que la ciudadanía se interesa y que hay partidos políticos y que tienen que estar al tanto de lo que sucede en sus institutos electorales. Sin embargo, sí hace ya falta una reforma electoral. No soy la primera que lo dice. Hay que poner acento en el presupuesto a los partidos políticos, que es muy alto. El financiamiento. Hay que regular también el tema de la difusión, de todo lo que significa INE, institutos locales. Hay que también, y este es el tema más delicado, ver cómo reformamos este asunto de sancionar precampañas, campañas, excesos en los gastos de precampaña y de campaña, porque hace 2 días escuchaba yo que parece ser que 8 de cada 10 pesos que se gastan los partidos no tienen fuentes claras no provienen de fuentes oficiales, de fuentes auditadas, sino que vienen de todas partes. Y esto hay que reformarlo. Yo creo que independientemente que sea el presidente o no, López Obrador, el INE y los institutos sí necesitan una reforma fuerte, más contundente, que convenza más a la ciudadanía. No están muy lejos, la ciudadanía todavía confía en los institutos, en el IEM, en el INE, esa es una buena noticia, pero eso no debe tranquilizarnos. Siempre tenemos que estar pensando cómo transformamos las instituciones que se encargan de garantizarle a la ciudadanía elecciones libres, seguras, confiables. Esto hay que hacerlo siempre, es una tarea continua. Hablaba Leti en esta última parte de su comentario de que todavía la ciudadanía tiene confianza en los institutos electorales. ¿Está en riesgo esa confianza? Yo creo que no. De parte de los ciudadanos, considero que no, Carlos. A pesar de que la autoridad desde los más altos niveles la descalifica. Creo que sí, a pesar de eso. He dicho que el presidente no confía en ellos, pero el ciudadano, al ir a votar, al saber que se cuentan los votos ahí en las casillas a los ojos de los representantes de los partidos, con gente seleccionada al azar por parte de los ciudadanos, las actas se contabilizan ahí, se les llevan a escanear, se mandan al Instituto Central y se emiten los votos y todos los pueden recontar nuevamente. Hay una gran confianza del ciudadano, por eso salimos a votar. Yo creo que el ciudadano tiene claro el valor de los institutos.
El poder central coquetea con jalarlos hacia ellos nuevamente, pero el ciudadano considero que sí los tiene bien tasados, aunque sí es caro. Nuestro sistema es el más caro de América Latina. $25 el voto ciudadano, Norteamérica lo tiene en $11, Francia no llega a $2 y Alemania menos de 1. De tal manera que ahí está demostrado claramente que el financiamiento a los partidos, sobre todo esa parte, es muy alto. Eso lo hemos discutido mucho entre compañeros del instituto, con Juan Carlos seguido lo discutimos. O sea, siempre el argumento es, mejor yo te doy el dinero para que no te hagas de dineros mal habidos, de dinero sucio, que finalmente seríamos muy inocentes no pensar que sí llega un dinero que no es totalmente limpio y transparente. Eso yo creo que es lo que marca la diferencia de los sistemas electorales a nivel mundial. Hasta hace pocos años Francia le devolvía el dinero que se gastaba en campaña al partido ganador, a los demás no les daba dinero. Tú inviertes, si ganas te lo recupero, si no, no. Últimamente hay un financiamiento público en Francia como tipo el mexicano, pero digamos que nuevamente un buen modelo es el modelo norteamericano, porque la supervisión sobre el dinero que circula en campañas es una obligación que los partidos tienen que transparentar en tiempo real. Tiene que decir permanentemente de dónde viene el dinero, quién aporta, y hay controles a las aportaciones. Pero en México, donde tenemos, pues digamos, un 70% de la economía en mercado informal, es muy difícil que la autoridad electoral, primero, pueda regular el mecanismo de subvención a los partidos por debajo de la mesa. Lo tendría que hacer Hacienda. Y si lo hace Hacienda, será invasivo para los que aportan recursos. Entonces, no está fácil el modelo. Tendríamos que optar por algo que resuelva de fondo y eso tendría que hacerse con una reforma fiscal fuerte que obliga al mayor número de mexicanos a estar debidamente regularizados para poder ver los movimientos. Digamos que para allá vamos porque a partir de 2,000 pesos en operaciones en tarjetas de crédito ya todo está identificado, pero todavía hay mucho dinero en efectivo que se mueve. Yo solamente, ahorita volviendo al tema que decía Pepe de los costos. Sí, el costo a nivel mundial es $1 hasta 2, según por el elector. Por elector. En el caso de México estamos muy, muy, muy lejos. ¿Cómo lo resolvió Brasil, por ejemplo? Brasil con urna electrónica es mucho más rápido, ya incluso tiene reconocimiento de iris, nadie pone en discusión los resultados y se están muy temprano y es además una inversión que hizo el Estado brasileño con la propia, digamos, infraestructura local, con tecnología local, y entonces no contrataban ninguna empresa internacional y lo resolvieron así. Hay otros países que han aportado, atendiendo lo que decía Leti, mecanismos para hacer más eficientes los recursos públicos. Sí, no solamente los partidos, también los órganos electorales tienen que encontrar una cuota de administración más económica, porque hay que reconocerlo, también son costosos. Claro. Ahora, Alan, ¿por qué no copiar modelos exitosos, no? Nos cuesta mucho trabajo y en muchas disciplinas. Cuando hay ejemplos que, vaya, también entiendo que cada país tiene sus particularidades y sus pros y contras, pero ¿por qué no adoptar de aquí y de allá y crear, tropicalizar, como dicen, un modelo muy particular de cómo desarrollar elecciones confiables y más baratas? Lo más sencillo y lo más claro es porque no está en la agenda de los partidos políticos y de quienes están detentando el poder. En México venimos de un sistema presidencialista en el que la lucha por los partidos políticos era acceder al poder para tomar decisiones y por mucho tiempo no lo consiguieron. Cuando el PAN logra la alternancia política no solamente con el personaje de Vicente Fox Quesada, sino con una serie de alianzas políticas y sociales lo hacen tratando de generar acciones legislativas, dejando un lado el tema de la consolidación democrática del INE, pues sacar acuerdos legislativos, porque el presidente Vicente Fox no pudo con algunas reformas muy importantes que prometió. El combate a la corrupción también se le fue de las manos. Cuando llega Felipe Calderón como presidente, pues llega cuestionado por ese 0.66% de diferencia con Andrés Manuel López Obrador, que ya venía consolidando un liderazgo social de oposición al gobierno. Y cuando llega Enrique Peña Nieto, también tiene enfrente
frente el liderazgo social de Andrés Manuel, solo cuestionándolo y calificándolo. Pues entonces no ha habido un tiempo para que haya madurez democrática y se piensen en esos esquemas de otros países de modernizar los órganos electorales, y ahora estamos frente a una agenda similar en la que al menos yo no observo que haya la voluntad de pensar lo que estamos analizando esta noche. Creo que ya viene una agenda política adelante. Ahorita lo que es el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador es ver cómo evita la caída electoral en la sucesión presidencial, mientras que los grandes partidos que van a hacer contrapeso en la Cámara de Diputados están pensando en cómo recuperar el poder y no en fortalecer los órganos democráticos del país. Sí, es cierto. Yo creo que se debe discutir. El tema está más que en el origen de los recursos a los partidos políticos. Para mí se debe discutir de dónde debe venir el financiamiento. Dicen que debe ser público porque si no va a intervenir la delincuencia organizada. Eso es un mito, porque como tú lo dijiste, se sabe que está ahí ese dinero. El tema es más en el lado de la fiscalización. Es una simulación en México en muchos sentidos. Yo lo vi en el sistema anticorrupción también. Y es así porque es conveniencia de los partidos políticos. Es un negocio formar un partido político. Entonces, y muchas veces hasta familiar. Hace un negocio familiar extraordinario. Y yo creo que debería haber un análisis para que haya financiamiento privado también, o que consigan ellos su financiamiento. Pues si quieren ser atractivos al electorado, no tiene que venir el dinero de todo el sector público. ¿Cómo estamos ahorita por la pandemia, Carlos? Necesidades económicas, educativas, de salud gravísimas. Y nosotros le damos financiamiento a los partidos políticos. ¿De verdad deben decir en otras partes del mundo, ustedes qué les pasa? Necesitan incongruencia en el total. sector salud completamente cambiar, en el sector educativo estamos muy mal y le damos dinero a los partidos políticos para que no inviertan de otros lados. Es absurdo. ¿Tú qué candado pondrías? ¿Qué sugerirías? Yo creo que hay que cambiar la manera en cómo convencen. Esto significa menos propaganda política. No sé cuántos espectaculares yo vi esta elección, de los todos spots. los partidos. Además, ¿qué te dicen? O sea, El nivel. es hasta bruma, ¿no? Eso tiene un costo y para eso ocupan parte de sus recursos los partidos. Los ciudadanos necesitamos una información más fina y más precisa de lo que quieren, de lo que nos quieren convencer, y no la foto como un poco, me parece más espectacular su presencia ante el ciudadano que de substancia. Entonces, y ahí se ahorraría muchísimo en propaganda, para convencer al ciudadano. También no hay necesidad de hacer tanto esto de pagarle a las redes sociales, al Facebook y esto. No hay necesidad, o sea, los chicos, los jóvenes no necesitan tanto bombardeo. Una buena parte de lo que gastan los partidos políticos se va para allí. Si eso lo cambiáramos, sería un ahorro sustancial. En mi opinión, por ahí podemos empezar. Bueno, tengo que hacer una pausa y les anticipo ahí un cuestionamiento para reflexionar sobre él a propósito de lo que mencionaba Leti de los mensajes, quienes nos dedicamos a esta parte del periodismo, cuando te llama el editor y dice, a ver, Carlos, oye, de esta expresión de tal político, de ese mensaje, ¿qué extraemos que valga la pena para compartirlo con el auditorio? Y a veces tenemos unas broncas terribles, porque en ciertos minutos no hay nada, absolutamente nada rescatable. Entonces el cuestionamiento sería, si la sociedad está por encima de la clase política, ¿de qué estatura son nuestros políticos? Por supuesto, como todo, hay gente de nivel, pero esa es una apreciación personal. Son excepciones, no dejan de ser excepciones, porque también cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar, de estar cerca de ellos, hasta a algunos les cuesta mucho trabajo estructurar ideas, deja tú brillantes, sino simplemente con una lógica, con un sentido. Así es que por ahí va el cuestionamiento, regresando de esta pausa que es brevísima. Estamos en esta cobertura especial Voto 2021, en este sistema de medios públicos del Estado de México, aquí en nuestro querido Estado de México. Volvemos.